Si nosotros vamos a comenzar a compartir hoy el libro de Romanos, Romanos capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 15, vamos a compartir. Eh, Nosotros tenemos la primera parte, que es la introducción al libro de Romanos, donde vimos el entorno histórico, el entorno social, y por eso es que en la primera parte tardamos un poco. Pero hoy vamos a empezar a estudiar esta carta. Sobre todo también vamos a hacer una pequeña introducción para entender cómo fue Roma en esa época. Porque tenemos que entender una cosa, ¿eh? Aquí pone la epístola del apóstol San Pablo a los romanos, dice, ¿verdad? Una carta que enviaron a los romanos en Roma. Pero nosotros no somos pues romanos, ¿no? Entonces tenemos que relacionar qué tiene que ver esta carta con nosotros. O sea, ¿por qué nosotros leemos esta carta que fue para los romanos? ¿Qué tiene que ver con nosotros? ¿Qué? ¿Entienden? Por eso vamos a estudiar un poquitito. Vamos a situarnos. Si nosotros, atiendan bien, si nosotros no regresamos a ese tiempo de la historia, nosotros vamos a tener una mala interpretación de la palabra, de la Biblia. Vamos a tener una mala interpretación, no vamos a entender qué es lo que está pasando ahí. Es por eso que tenemos que informarnos y irnos a Roma en el año 40 después de Cristo. Vamos a ver qué es lo que pasaba ahí. Entonces vamos a mudarnos allá. Vamos a tomar la pastilla y ¡pum! Vamos a irnos allá. A Roma 40 años después de Cristo. Y vamos a aparecer ahí. ¿Qué es lo que vamos a encontrar ahí? ¿Qué es lo que pasaba en Roma en el año 40 después de Cristo? Vamos a pensar un poquito en eso. Roma en el año 40 después de Cristo era la capital del mundo. Era como, vamos a decir, una metrópolis, ¿no? Gente de todo el mundo iba a Roma. Venían del norte de África, venían de Asia, venían de la Europa que hoy conocemos, o sea, de todas partes del mundo, de israelitas, todos iban a Roma. Entonces uno cuando va a Roma, ¿qué lleva? Normalmente lleva sus costumbres, ¿sí o no? En el año 48 después de Cristo se hizo un censo para saber cuántos habitantes había en Roma en aquel tiempo. Y en ese censo salió 5.900.000 habitantes en Roma. Mucho, ¿no? Aquí en Valencia estamos 800.000 por ahí, ahora. En Valencia. ¿Mm? Pero imagínense, 5.900.000 ciudadanos vivían en Roma en esa época, en el 48 después de Cristo. Entonces hay mucha gente, poca. Muchísima gente, muchísimas culturas diferentes. Estaban los negritos, estaban los blanquitos, estaban de todos los colores, estaban por ahí andando. ¿Mm? De los cuales, atiendan bien, de esos 5.900.000 ciudadanos, de los cuales 50.000 eran judíos. Entonces, una comunidad importante de judíos había en Roma en ese tiempo. 50.000 judíos había. ¿Se entiende? Entonces vamos a ver. ¿Esos judíos cómo llegaron ahí? Esos judíos llegaron, muchos llegaron como esclavos y muchos llegaron así como empresarios, vamos a decir, ¿no? Para poner sus negocios, para hacer su vida económica, vamos a decir así, ¿no? Y también muchos llegaron como esclavos. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Ellos comenzaron a poner sus sinagogas. Como es una comunidad muy grande, llevan su cultura también ahí. Y ellos ponían sus sinagogas. La sinagoga es como un salón grande, como una iglesia, vamos a decir, ¿no? Entonces ellos iban ahí, se reunían en Shabbat, los sábados, ¿no? Y ellos estudiaban la Torah, estudiaban la Biblia ahí. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué pasó? 50.000 judíos estaban. Entonces habían varias sinagogas. ¿Y qué es lo que pasaba? Como habían romanos de Roma, romanos, ¿no? Y habían de otros países también, ellos querían saber. Entonces muchos se convertían al judaísmo. Muchos extranjeros se convertían al judaísmo. Iban a la sinagoga y de repente ellos ya también estaban estudiando la Torah. Y de repente, entonces se convertían, atiendan bien, se convertían a prosélitos. O sea, un romano, por ejemplo, un chino o un negrito de África,
con su cultura y todo, dejando todo eso, él entraba en la sinagoga y se cambiaba, se convertía en un prosélito. ¿Qué es el prosélito? ¿Se acuerdan? ¿Qué es un prosélito? Las 18 leyes. Sí, era una persona que dejó el paganismo, que dejó toda su cultura y cumplió las 18 leyes impuestas por los rabinos Shamaim, por la escuela Shamaim. ¿Se acuerdan? 18 leyes ellos cumplían y ya eran prosélitos, pero era muy difícil. Entonces, estaban los prosélitos y estaban los temerosos de Dios. ¿Los temerosos de Dios quién eran? Eran aquellos que cumplían las 7 leyes impuestas por los rabinos de Shamaim, por la escuela de Shamaim. ¿Se entienden? Entonces ellos ya dejaron su estatua, dejaron la diosa fulana y ellos hablaban. Anteriormente yo maté a mi hijo, sacrifiqué al dios fulano, a Baal, así. Así era su comentario. Yo dije todo eso y ahora se convirtió al judaísmo. Algunos están circuncidados y así. Entre ese grupo, muchos creyeron, oyeron de Jesús, del Mesías. Después de ser convertidos al prosélito, después de ser convertidos a temerosos de Dios, muchos de ellos escucharon también de Jesús y cambiaron. Entre esos también estaban ¿quiénes? Los judíos de Israel. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver un poquitito para entender más esa parte. Vamos a ver Hechos. Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. Hechos 2, 5 al 11. ¿Puedes leer, Raquel, cuando tengas? Hechos capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Qué dice ahí? Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: Mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Sí, atiendan un poco bien, miren aquí, atiendan bien. Aquí hay una fiesta que Dios mandó que se celebrara. Se llama la fiesta de Shavuot, mal llamado Pentecostés, ¿no? ¿Eh? Es la fiesta de Shavuot. Esa fiesta es un recuerdo de cuando Dios le entregó la ley a Moisés en el monte Sinaí. Es un recuerdo de eso. Entonces cada año se celebra eso. Y eso se celebra en Jerusalén. Entonces vamos a ver, atiendan bien. ¿Dónde se celebraba esto? En Jerusalén, porque ahí había templo. Entonces cuando hay templo siempre hay que ir hasta Jerusalén. Ahora no hay templo, ¿no? Pero cuando hay templo hay que ir a hacer las fiestas en Jerusalén. Entonces aquí salen los grupos de personas que se fueron. Miren un poquito los grupos. Aquí salen. El 9. ¿Quiénes estaban? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia. Mucha gente, ¿no? De muchos grupos venían. En Frigia y en Panfilina. En Egipto, ya está saliendo África, en las regiones de África, más allá de Cirene. Y romanos aquí residentes. Ahí sale romanos, lo que vamos a estudiar. Romanos aquí en Jerusalén residentes. Tanto judíos como, ahí sale la palabra, prosélito. ¿De dónde salieron ellos? Cretenses, árabes. Bueno, vamos a ver. Atiendan bien. Cuando se celebraba una fiesta, por ejemplo, aquí la fiesta de Shavuot, venían de todas partes del mundo. ¿Dónde venían? A Jerusalén, a festejar esa fiesta. Pero no es que agarraban un avión y ¡fium! En una hora llegaban. Ellos meses iban por el desierto. Su viaje era muy largo. Sobre su burro, sobre su... ¿cómo se llama? Camello. Y iban y alquilaban una casa en Jerusalén. Por eso dice, romanos aquí residentes, dice.
residentes, que ellos alquilaban una casa y se quedaban mucho tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Atiendan bien. Ese tiempo que ellos vivían en Jerusalén, todas estas personas, estos grupos de personas, iban y estudiaban la Torah, estudiaban la palabra. Y se instruían mucho. Y cuando pasa el tiempo, ¿qué pasaba con ellos? Ellos regresaban a su lugar de origen. Por ejemplo, en Roma, en Mesopotamia, en diferentes lugares, en África, en Arabia, todos se iban otra vez a sus lugares, pero en su cabeza, ¿qué llevaban? En su cabeza llevaban lo que habían aprendido en Jerusalén, el estudio de la Torah. ¿Se entiende? Por eso en Roma no se fue ningún apóstol hasta este tiempo, nadie apareció ahí. Pero había ya gente que tenía conocimiento. ¿Por qué? Porque muchos de ellos venían a Jerusalén a informarse, a estudiar la palabra y luego regresaban allá. Y se reunían otra vez allá, en Roma, en África, en diferentes lugares se reunían los que habían escuchado en Jerusalén. ¿Se entiende? Vamos entendiendo ¿cómo se llama? La sociedad histórica de ese momento. Bueno, ahora vamos a situarnos en Roma. Vamos a viajar otra vez a Roma. ¡Pum! Ahí había un emperador. Este era un emperador, se llamaba Tiberio Claudio César Augusto, más conocido como el emperador Claudio. Ese gobernó Roma desde el año 41 hasta el 54. O sea, estuvo 13 años gobernando Roma. Y este emperador era muy, muy terrible. Cuando él tuvo 1 año, se murió su papá. Y su madre le maltrataba muchísimo. Le pegaba, le menospreciaba, hasta tal punto que Claudio quedó tartamudo. O sea, así estaba, ¿no? Él era un tartamudo. Y también era cojo. Cojeaba él, ¿no? De tanto maltrato que tenía, ¿no? Y su madre se aburrió y le entregó al abuelo que le criara. Entonces el abuelo le crió y el abuelo también se aburrió y le entregó al cuidador de caballos que le cuida a Claudio. Cuando Claudio tuvo 17 años, ya estaba más normal su vida, ¿no? Y él tenía un sobrino que estaba como emperador de Roma. Él se llamaba Calígula. A Calígula le asesinaron a su sobrino. Y después sube él como emperador. El emperador Claudio. Y este Claudio, como tenía un sentido de... ¿Cómo se llama? Se sentía muy menospreciado y muy... ¿Cómo se dice? Cuando muy inferior se sentía a los demás, ¿no? Pero él cuando subió como emperador de Roma, él agarró y hacía 20 edictos al día. Por si por ahí no sabes escribir, ¿eh? 20 edictos al día él hacía. Chum, chum, al día. Hasta tal punto que mandó a asesinar a muchos senadores romanos. Entonces este Claudio, el emperador romano, un día, él escuchó una noticia. Que había mucho tumulto en las calles. ¿Y qué es lo que pasaba? Comenzaba a ver, ¿cómo se llama? Muchos problemas entre los temerosos de Dios, atiendan bien, temerosos de Dios, prosélitos y judíos. Ellos tenían muchos problemas en las sinagogas, entonces se comenzaban a levantar. Ellos que tenían, ¿cómo se llama? Reyertas, ¿sí? Tenían reyertas, tenían mucha discusión. Entonces, ¿qué pasó? Este emperador Claudio en el año 49, ¿saben lo que hizo? ¿Saben lo que hizo Claudio en el año 49? Le expulsa a los judíos de Roma. Atiendan bien. ¿Qué es lo que sucedía ahora en Roma? Vos te ibas por la calle y le veías a un judío que le tiraba su zapato a un proselito. ¡Bum! Ahí estaba, ¿no? Y se peleaban y discutían y entraban a la sinagoga. Y era un desastre, era. 50.000 judíos son expulsados de Roma. Vamos a pensar, atiendan bien. ¿Qué es lo que quedó en Roma? ¿Qué quedó en Roma? Romanos, por supuesto. ¿Qué más quedaron? Prosélitos. Muy bien. Quedaron prosélitos y temerosos de Dios. ¿Y qué más quedaron? Las sinagogas.
Entonces ellos quedaron como encargados de la sinagoga, los prosélitos y los temerosos de Dios. Pero ellos eran judíos o no, no eran judíos. Ellos ya tenían sus propios pensamientos, sus propias ideas, fuera de los judíos. ¿Se entiende? Vamos a ver. Este emperador Claudio tenía su plato preferido. Su plato preferido eran las setas, los hongos. Bueno, a mí me gustan los espaguetis y el asado de Paraguay. Pero a este le gustaban mucho las setas. Y en el año 54 es envenenado por una seta. Comió una seta venenosa y se tiró la pata, se murió. En el año 54 murió entonces Claudio. Pobrecito. Entonces, pasa un año, pasa 2 años, y en el año 56, después de 2 años de la muerte de Claudio, se le dice a los judíos que vuelvan otra vez nomás, no hay ningún problema, vengan así que otra vez a Roma. Entonces todos los judíos regresan otra vez a Roma. ¿Y qué es lo que pasó en Roma? Llegaron los judíos a la sinagoga y se encontraban ahí con los prosélitos y los temerosos de Dios, que ellos más ya eran los jefes. Ellos ya estaban ahí como jefes de la sinagoga, ¿no? Les miraban así a los judíos, estos que no saben nada, nosotros somos acá lo que mandamos. Así estaba, ¿no? Entonces ahí hay un problema muy grande. Vamos a ver Hechos, capítulo 18. Vamos a entender un poco. Hechos, capítulo 18, versículo 1 y 3. 18, 1 al 3. El que tiene, si quiere, puede leer bien fuerte. Vamos a ver cómo Pablo se entera de eso. Atiendan bien. Cómo Pablo se entera de todo lo que sucede. Pablo fue el que escribe esta carta a Roma. A los romanos que están allá, ¿no? Vamos a hablar de eso. Pero, ¿cómo Pablo se entera de todo este menjunje que hay? ¿Cómo se entera? Si no hay pues WhatsApp, no hay Facebook, no hay nada de eso. Vamos a ver. A ver. Hechos 18, 1 al 3. A ver, ¿quién puede leer? Después de estas cosas, Pablo salió de Atenas y fue a Corinto, y halló a un judío llamado Aquila, natural de Ponto, recién venido de Italia, con Priscila su mujer, por cuanto Claudio había mandado que todos los judíos saliesen de Roma. Fue a ellos, y como era del mismo oficio, se quedó con ellos, y trabajaban juntos, pues el oficio de ellos era hacer tiendas. Ya, vamos a ver. Pablo, ¿dónde estaba? Estaba en Corintio, en un lugarcito ahí de Grecia. Estaba él ahí. Ya vino de Atenas, él estaba anunciando la palabra. Y se quedó ahí en Corintio. Y después vienen 2 abuelitos, una pareja de abuelitos. ¿Cómo se llaman? Aquila y Priscila. Sí, Aquila y Priscila. Viene esa pareja de abuelitos que su trabajo era hacer tiendas. Y Pablo se queda con ellos a hacer... ¿cómo se llama? Tiendas. Ahí no sale abuelo, pero yo sé muy bien que es abuelo. Son gente mayores ya. Esta pareja. ¿Y de qué es lo que hablarían ahí? ¿De qué estarían hablando? Ellos recién fueron expulsados de Roma. Recién fueron expulsados de Roma. Y le están contando a Pablo qué es lo que pasó allá. ¿Qué problema hay con los prosélitos, los temerosos de Dios y los judíos? Le está informando. O sea, Pablo tenía sus informantes. Le están contando el problema que hay allá. Cómo la gente se rebela y cómo se discuten y cómo arman reyertas y todo eso, ¿no? ¿Se va entendiendo? Ahora, Pablo quiere visitar mucho a Roma. Quiere ir a Roma. Quiere compartir con los hermanos allá. Pero no puede todavía. Todavía Dios no le permitió eso. Entonces él escribe una carta. Vamos a ver. Vamos a ver Romanos. Romanos 16, 22. Vamos a ver. Romanos 16, 22. ¿Qué dice ahí? Yo, Tercio, que escribí la epístola, os saludo en el Señor. Vamos. ¿Quién escribió entonces la carta con su puño y sus letras? Así no sé si con tinta o así, no sé cómo hacía. Pero estaba escribiendo, ¿no? ¿Quién es el que estaba escribiendo esta carta de Romano? El puño. Era un hermano que se llamaba
tercio, pero era dictado por Pablo. O sea, Pablo le decía lo que tenía que escribir y él le agarraba y escribía. ¿Se entiende? ¿Y quién llevó Romanos 16 del 1 al 3? A ver, lee un poco. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa en la iglesia de Cencrea, que la recibáis en el Señor, como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos, y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Sí, aquí una hermana va a viajar a Roma. ¿Se entiende? ¿Cómo se llama esa hermana? La hermana Febe. ¿Va? Entonces, agarra a Pablo, lía y le entrega esta carta de Romanos a la hermana Febe. Ella pone bajo su brazo y se va ya a Roma. ¿Entienden? Y ahí indica todo lo que tienen que hacer los hermanos. Entonces, la carta es dirigida a la secta El Camino. Así se llamaba. La secta El Camino. Ellos son los temerosos de Dios y los prosélitos que creyeron en Jesús. ¿Se entienden? Entonces ahí entramos nosotros. La carta no fue dirigida a los españoles, ni a los paraguayos, ni a los rumanos, ni a los chinos, ni a Argentina. La carta fue dirigida a los prosélitos y temerosos de Dios que vivían en Roma. Pero ¿qué nosotros podemos aprender de eso? Que ellos creyeron en Jesús. ¿Se entienden? La misma fe que nosotros tenemos, ellos tienen. El mismo Mesías que ellos creyeron es lo que hoy tenemos nosotros también. Y creemos. La esperanza que ellos tenían es la misma esperanza que nosotros tenemos. Eso es lo que nos une. Por eso es que es muy interesante para nuestra vida el libro de Romanos. Y por eso vamos a estudiar. ¿Se entienden? ¿Entienden bien? Bueno, vamos a empezar. Esta es una pequeña introducción, pero es muy cortito lo que vamos a hablar hoy. Vamos a ver Romanos capítulo 1. El versículo 1. A ver, ¿alguien puede leer? Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Sí, aquí sale una palabra. Dice, Pablo, siervo de Jesucristo. Atiendan bien. Aquí sale una palabra, siervo. ¿Qué? ¿La palabra siervo es una linda palabra o una mala palabra? ¿Cómo les parece? ¿Eh? Siervo significa que pierde su derecho. Esa es la traducción, vamos a poner así, ¿no? Siervo significa que pierde su derecho. Muchos aquí en la tierra hoy en día dicen, yo soy siervo de Dios. Dicen, ¿no? Y tienen su Mercedes, tienen su casa hermosa. Cuando ellos hablan, la gente se tropieza todo para obedecerle, más que un presidente de la república. Ellos son siervos de Dios. O sea, tienen muchísimos derechos, parece, ¿no? Pero acá, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Este siervo que sale aquí significa un sirviente que pierde su propio derecho. No tiene derecho a nada él. Eso es un siervo. De Jesucristo, llamado a ser apóstol. Apóstol significa enviado. Embajador significa. ¿Cuál es la tarea de un embajador? A ver, ¿quién puede decir? A ver. ¿Qué significa embajador? Es una persona que vino de su país de origen, que está en el extranjero, y él cuenta sobre su país. Él invita a la gente a que visite su país. ¿Cuál es el país del apóstol Pablo? ¿Cuál es su país? El cielo. El cielo. Entonces él está enseñando los requisitos para ir al cielo. Él está contando sobre el cielo. ¿Se entiende? Sobre la vida eterna. ¿Se va entendiendo? Si acá está el embajador paraguayo en España. Entonces, ¿qué hace el embajador? Da los requisitos para la gente que quiera ir a Paraguay. Hay fotos grandes de las bellezas de Paraguay. El Opoí, en Ñandutí. ¿Sí? La naturaleza, el agua, la pesca, la caza. Muchas cosas bonitas hay.
en Paraguay. Entonces todo eso él muestra y te pone los requisitos que tenés que cumplir para irte allá. Cuidado con los motochorros, también te dice, ¿no? De paso ya que está ahí. ¿Sí o no? ¿Eh? ¿Eh? Pero el apóstol Pablo, él indicaba cómo enseñaba lo que hay que hacer para ir al cielo. Bueno, versículo 2, ¿cómo dice? Y él había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras. Sí, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de santidad por la resurrección de entre los muertos. El mensaje que anunció Pablo es un mensaje que ya se habló antes, ¿no? Que ya se había hablado antes. No es un mensaje nuevo que él está anunciando. La palabra que hoy estamos hablando también no es una palabra nueva, algo que se inventó para esta época, no. Es lo que ya se habló antes. Desde el principio los profetas ya hablaron antes. ¿Se entiende? Versículo 5, ¿cómo dice? Y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones, por amor de su nombre. Sí. Acá para la obediencia a la fe, dice. Vamos a ver un poquito. Deuteronomio 18. Deuteronomio 18, vamos a ver, versículo 15. Cuando tengan, por favor, lean. 18, 15. ¿Cómo pone ahí? Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Sí, 18, 15. Sí, exactamente. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos como yo. ¿Quién está hablando? Está hablando Moisés, ¿no? Así como Moisés, Dios va a levantar otro. ¿Qué dice? Te levantará Jehová tu Dios, a él oirás. ¿De quién está hablando ahí? ¿De quién está hablando? Está hablando de Jesús. Vamos a ver el 18 y el 19. A ver, ¿alguien puede leer? Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Mas a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta. Sí, aquí es una promesa que Dios está haciendo, ¿no? Que levantará uno. ¿Y qué? ¿Que levantará uno y qué? Profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú. Moisés puede ser el que guiaba al pueblo de Israel, ¿sí o no? Como tú, como a ti Moisés, igualito que tú, yo voy a enviar uno. Y pondré mis palabras en su boca. Dios va a poner la palabra en la boca de Jesús. Y él les hablará todo lo que yo le mandare. Jesús va a hablar lo que Dios le dice. Después, más a cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuenta, dice. No le va a pedir cuenta al que habló. ¿A quién le va a pedir cuenta? Al que escuchó. Sí, al que oyó. A ese le va a pedir cuenta. Entonces lo importante es saber qué yo hago con la información que tengo. Eso es lo que es importante. ¿Qué yo hago con la información que escuché? Con lo que aprendí. ¿Qué yo hago con eso? Hay dos opciones. Tirar y seguir mi camino. O tirar lo que yo sé, lo que yo tengo. Y aceptar la palabra que escuché y seguir esa palabra. Esa nomás es. Deuteronomio 30 vamos a ver. ¿Se va entendiendo? 9 y 10. Deuteronomio 30, 9 y 10. ¿Cómo pone ahí? Y te hará Jehová tu Dios abundar en toda obra de tus manos, y en el fruto de tu vientre, y en el fruto de tu bestia, y en el fruto de tu tierra, para bien, porque Jehová volverá a gozarse sobre ti para bien, de la manera que se gozó sobre tus padres, cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios, para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Sí. Lo único que Dios pide es una cosa.
la obediencia. Eso es lo único que pide, ¿no? Lo único que pide es la obediencia a la instrucción que nos da. Dios tiene un gran amor hacia su pueblo. Dios tiene un gran amor hacia todos. Por eso Él da la instrucción. Cuando nosotros tenemos un hijo, nosotros le instruimos a nuestros hijos y le enseñamos a ellos. Porque le amamos, ¿no? No queremos que se rompa su cabeza, no queremos que le salgan mal las cosas en la vida. Entonces le instruimos, ¿no? Le guiamos a ellos porque le amamos. Pero cuando un hijo es desobediente, ¿qué le pasa? No vayas a irte ahí porque te vas a caer. Justo se va ahí donde le dije que no se fue. Y se cae y se rompió su nariz. ¿Sí o no? Estudia porque puede ser que repitas el curso. Ay, no, yo ya sé todo los dos, por ejemplo, ¿no? Entonces no estudia y después repita el curso, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué los padres instruimos a los hijos? Porque le amamos grandemente, ¿sí o no? Ahora, el hijo llega a una edad que puede decidir ya solo. Entonces, él decide, ¿oigo a papá o hago lo que yo quiero, como yo quiero? Y ahí ya se ve la finalidad. ¿Se entiende? Así también es Dios. Dios nos guía a nosotros. Dios le guiaba a Israel, pero Israel era tan soberbio que nunca guardó su palabra y sufría y le enviaba como esclavos y le mataba a miles y miles de gente. Le enviaba serpientes en el desierto que le picaba. Todo porque no querían obedecer, le hacía pasar sed, tenían hambre. ¿Y qué pasaba con ellos? Aún así no se arrepentían. Es lo mismo de lo que está sucediendo ahora en el mundo. La gente no se arrepiente de sus pecados y no quiere regresar. No quiere regresar a la palabra. Entonces, ¿qué le queda en la vida a la gente? Sufrir. No hay otra cosa, sufrir. Porque vive sin instrucción. Vamos a ver Josué. Josué, ahí después de Deuteronomio, ahí está Josué. Hay 2 hojitas más. Josué capítulo 1, versículos 7 al 9. ¿Alguien puede leer? Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca. Sí, una cosita. Josué se está preparando para entrar en la tierra que Dios prometió y conquistar todos los reyes que hay ahí. Y una cosa nomás le pide, un requisito nomás pide Dios. ¿Qué le está diciendo? Que guarde su palabra, que no se aparte a derecha ni a izquierda, que no se aparte, que guarde la palabra. A ver, versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Sí, esa es la promesa que Dios nos da. Si nosotros guardamos su instrucción, podemos tener primeramente una familia tan preciosa. ¿Sí o no? Si nosotros guardamos la instrucción, Dios a nosotros nos va a dar paz en nuestra vida y nos va a dar éxito en todas las cosas que emprendamos. Pero para eso necesitamos ser instruidos por Dios. Si yo no tengo paciencia, Dios me va a enseñar a tener paciencia. Si yo soy un tontín que no puedo retener muchas cosas, pues Dios me va a enseñar y me va a dar la gracia de poder aprender su instrucción. ¿Sí o no? Es que la Biblia es muy grande, ¿no? Muchas letras tiene, ¿no? Cuando yo era pequeñito siempre miraba la Biblia y buscaba dibujitos. Ni un dibujito no encontraba. Era muy aburrido. Cuando quería leer así un poquitito, leía 3 versículos y ya me quedaba dormido. Era un buen diazepam que yo tomaba, era eso. ¿Eh? Sí. ¿Eh? Pero ¿qué pasa? Dios nos capacita a nosotros por medio de su instrucción. ¿A usted nunca le pasa eso? Acá dice, medita de día y de noche, dice. ¿Nunca les pasó eso a ustedes? Cuando se acuestan en la cama antes de dormir y le viene un pensamiento, una instrucción que Dios nos había dado por escrito y pensamos eso y comparamos con nuestra vida. Precioso. Y al abrir tu ojo por la mañana,
viene a través de ese mismo pensamiento. Y ese día te da una fuerza para andar en tu trabajo, una fuerza para tener ese día. Cuando te vas caminando y pensás en la gracia que recibís, en esa gracia de tener la instrucción. Esa es la gracia. ¿Sabes lo que es vivir sin instrucción? Vivir lo que yo quiero hacer nomás. La gracia más grande es poder tener por escrito la instrucción para mi vida. Esa es la gracia más grande que uno tiene. Pero qué lástima que muchos menosprecian esa gracia que Dios nos da. Por medio de las religiones, por medio de los pensamientos que uno va teniendo. Porque tiene tantas capas como esa cebolla, ¿no? Muchísimas capas tiene, ¿no? Y se saca uno y queda la otra capa. Y se saca uno y se queda otra vez. Y siempre como una cebolla. Ahí no termina nunca de sacar. ¿Se entiende? Dios nos dejó por escrito su instrucción para que le sigamos y nuestra vida tenga éxito. ¿Se entiende? Segunda de Reyes 17, vamos a ver. Segunda de Reyes 17, versículo 37. Hasta el 41, vamos a ver. El primer versículo, a ver, ¿quién puede leer? 17:37 de la Segunda de Reyes. Los estatutos y derechos y ley y mandamientos que os dio por escrito, cuidaréis siempre de ponerlos por obra, y no temeréis a dioses ajenos. Sí. ¿Qué dice aquí? Ponerlas por obra, la instrucción que nos da. ¿Eso cómo se llama? ¿Cómo se llama eso? Obedecer. Sí, obedecer. Hacedores, ¿no? Hacedores de la ley. Ponerlas por obra. Acá dice, y no temeréis a dioses ajenos. Después el versículo 38. No olvidaréis el pacto que hice con vosotros, ni temeréis a dioses ajenos. Sí. Después. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Sí. Aquí en el versículo 37 sale dioses ajenos. En el versículo 38 sale dioses ajenos, ¿sí o no? Dioses ajenos es poder, es un poder fuera del poder de Dios, fuera de la instrucción, fuera de la palabra, ¿sí? Es inclinarse a eso, a un poder fuera de la instrucción que Dios nos da. Puede ser poder del dinero, poder de una gran congregación, poder de todo lo que esté fuera de la instrucción que Dios nos da, ¿sí? Después, el 39. Mas temed a Jehová vuestro Dios, y Él os librará de mano de todos vuestros enemigos. Sí, después. Pero ellos no escucharon, antes hicieron según su costumbre antigua. Ahí está. Pero ellos no escucharon. Entonces, a partir de ahí, vamos a seguir leyendo la Biblia y solamente calamidad vamos a encontrar de lo que le pasaba a Israel. Porque no escucharon. Umeme Cajela Ahor. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Génesis. La maldición de Ahor. Que se le explica y no entiende. Lee y no entiende. Se le instruye y no entiende. Pues está bajo la maldición de Ahor. Esa maldición que sale en la Biblia. Eso es por la soberbia. Eso le pasó a Faraón. Vio la obra de Dios. Vio que que el pueblo de Dios era guiado por Dios. Le enviaban las plagas. Y él tenía un meme cajela Ahor. La maldición de Ahor tenía, pues. Aunque veía, aunque sufría, pero no entendía nada. Al final eso le mató. Solamente se puede salir de esa maldición. ¿Cómo? Teniendo la humildad. Ser humilde. Y despojarme de mis viejas creencias. Despojarme de todo lo que tengo. Y volver a la instrucción. Volver a la fuente. Y ahí me da la vida. Después, 41. Así temieron a Jehová aquellas gentes, y al mismo tiempo sirvieron a sus ídolos, y también sus hijos y sus nietos, según como hicieron sus padres. Así hacen hasta hoy. ¿Qué dice? Así temieron a Jehová aquella gente. O sea, le tenían respeto a Dios aparentemente, y también a quién.
a sus ídolos. Mezclaban ya ahí. Bueno, ya está bien con Dios y con el diablo. Con los dos voy a estar por las dudas. Y se mezclaba, un desastre en su vida, ¿no? Primera de Reyes 8, vamos a ver. Primera de Reyes capítulo 8, versículos 24 y 25. A ver, ¿quién tiene? Que has cumplido a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste. Lo dijiste con tu boca y con tu mano lo has cumplido, como sucede en este día. Ahora pues, Jehová Dios de Israel, cumple a tu siervo David, mi padre, lo que le prometiste, diciendo: No te faltará varón delante de mí, que se siente en el trono de Israel, con tal que tus hijos guarden mi camino, y anden delante de mí, como tú has andado delante de mí. Sí. ¿Qué fue lo que Dios le prometió a David? ¿Cuál es la promesa que Dios le dio a David? Que no va a faltar ninguno de tu descendencia que se siente en el trono de Israel. No va a faltar. Pero una cosita te pido. ¿Qué era? Que guarden sus mandamientos. Que guarde su instrucción. Eso, hermano, que Dios pedía. Que yo te amo, por eso te envío esta instrucción y guárdalo, por favor. Si lo guardas, no va a faltar ninguno de tu descendencia, David. Ninguno va a faltar. Y que se sienten en el trono. Pero vamos a pensar, ellos cumplieron, ellos guardaron. Israel no guardó, no cumplió nada. Desastre sale. Primera de Reyes 2, vamos a ver. Primera de Reyes 2, 1 al 4. Estamos viendo cuál es lo que es la promesa. ¿Vale? 2, 1 al 4. ¿Qué dice ahí? Llegaron los días en que David había de morir, y ordenó a Salomón su hijo, diciendo: Yo sigo el camino de todos en la tierra, esfuérzate y sé hombre. Guarda los preceptos de Jehová tu Dios, andando en sus caminos y observando sus estatutos y mandamientos, sus decretos y sus testimonios, de la manera que está escrito en la ley de Moisés, para que prosperes en todo lo que hagas y en todo aquello que emprendas. Para que confirme Jehová la palabra que me habló, diciendo: Si tus hijos guardaren mi camino, andando delante de mí con verdad, de todo su corazón y de toda su alma, jamás, dice, faltará a ti varón en el trono de Israel. Ah, ya sale, ¿no? David ya está viejito. Le ponían una virgen. Una chica muy guapa, la más linda de Israel. Como hacía mucho frío en el invierno, le metían bajo la frazada a esa virgen. Porque calentita, pues, corre muy bien bajo su manta, ¿no? Calentita, pues, ¿no? Entonces el rey David se iba así todo viejito y se ponía y le abrazaba a ella, y calentito, le calentaba. Porque está viejito, pues ya él. Nunca le conoció, dice, nunca se acostó con ella. Pero él se calentaba, pero ahí, antes de morir, así un poquitito sacó la manta y comenzó a hablar con su hijo Salomón. Y le dio este consejo: que nunca se aparte de ti la instrucción. Porque Dios me prometió que de mí nunca, de mi descendencia, nunca va a faltar un varón que se siente en el trono de Israel. Esa es la promesa que Dios hizo. ¿Y Salomón qué hizo? No tenía que agarrar pues mujeres de afuera de Israel. Agarraba a egipcia, agarraba de todos los colores que había por ahí. Y todos sus dioses también agarraba de paso ya que estaba ahí, ¿no? Y comenzó a adorar todos los dioses y le puso las estatuas a todas sus mujeres ahí, ¿no? Desastre, pues ya dice. Y de ahí ya sale la calamidad ya en Israel. La descendencia de Salomón después un desastre ya. ¿Se entiende? ¿Por qué? Por no guardar la instrucción de Dios. ¿Se entiende? Vamos a ver, 1 Reyes 9. Vamos a ir viendo un poquito, 5 al 9. Primera de Reyes 9, del 5 al 9. Yo afirmaré el trono de tu reino sobre Israel para siempre, como hablé a David tu padre, diciendo: No faltará varón de tu descendencia en el trono de Israel. Sí, ¿hasta ahí entienden? ¿Van entendiendo hasta ahí? Sí, después. Mas si obstinadamente os apartareis de mí, vosotros y vuestros hijos, y no guardareis mis mandamientos y mis estatutos que yo he puesto delante de vosotros, sino que fuereis y sirviereis
a dioses ajenos y los adorareis, yo cortaré a Israel de sobre la faz de la tierra que les he entregado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo le echaré de delante de mí, e Israel será por proverbio y refrán a todos los pueblos. Y esta casa que estaba en estima, cualquiera que pase por ella se asombrará y se burlará y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová a esta tierra y a esta casa? Y dirán, por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Sí, aquí sale que si cumplen, no va a faltar rey en el trono. Pero si no cumplen, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar si no cumplen? Si no cumplen la instrucción que Dios les da, los israelitas, no va a haber trono para ellos. Le va a entregar a los israelitas por todo el mundo. Y va a ser una calamidad muy grande. ¿Y qué va a pasar la gente cuando miran ahí? ¿Qué es lo que va a pasar? Se van a acordar de lo que Dios hizo a Israel, cuando le sacó de Egipto, cuando mató a Faraón, todo eso. Pero ¿y ahora cómo están ellos? Son esclavos. ¿Sí o no? Y entonces, ¿qué le van a decir a esa gente cuando le pregunten? ¿Y por qué ustedes están así ahora? Le van a preguntar, ¿no? Va a venir, por ejemplo, uno de África. ¿Por qué ustedes están así ahora, señor israelita? ¿Por qué usted está ahora así? ¿Es un esclavo? Dios era un Dios poderoso que le sacó de Egipto a tu pueblo. ¿Por qué ustedes están así, sufriendo? Entonces, ¿él cómo tiene que responder? Acá dice. ¿Qué dice el 9? Por cuanto dejaron a Jehová su Dios, que había sacado a sus padres de tierra de Egipto, y echaron mano a dioses ajenos, y los adoraron y los sirvieron. Por eso ha traído Jehová sobre ellos todo este mal. Sí, eso le van a responder. Porque dejaron a Dios y sirvieron a dioses ajenos, por eso les pasó eso. Entonces ahí ya sale. Ellos no cumplieron. ¿Se entiende? Por eso hay un rey que vino de la descendencia de David. ¿Quién es ese rey? Ha nacido el rey de los judíos. ¿Se acuerdan los sabios de la Torá cuando se acercaron a Herodes? ¿Quién era ese rey? Jesús. Sí, Jesús, muy bien. Entonces ese rey vino a cumplir todo lo que el pueblo de Israel no pudo cumplir. Vino él y cumplió. Y ahora sale una profecía en Oseas. Vamos a ver. Oseas capítulo 6. Vamos a ver. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. Vamos a ver. Oseas capítulo 6, versículo 1 y 2. ¿Cómo pone ahí? Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitará y viviremos delante de él. Sí, atiendan un poco bien. Esto es una profecía que está saliendo en el libro de Oseas, capítulo 6, versículo 1 y 2. Miren lo que dice la profecía. Venid y volvamos a Jehová, porque él arrebató y nos curará, hirió y nos vendará. Después, ¿qué pone? Nos dará vida después de 2 días. De 2 días. Un día, según la profecía, son 1000 años. ¿Acá cuántos días dice? 2 días, ¿no? Entonces, ¿cuántos años son? Bíblicamente, 2000 años. En el tercer día nos resucitará. Está hablando del milenio. ¿Se entiende? En el tercer día, ahí entra el milenio. Esos 1000 años que se va a reinar en Jerusalén. Esta es una profecía. Y viviremos delante de él, de este rey. ¿Se va entendiendo? Todo esto es lo que el apóstol Pablo está explicando. Todo eso es lo que va a explicar en el libro de Romanos. ¿Se entiende? No es nada nuevo. Por eso que vinimos acá al Antiguo Testamento, ¿no? Vinimos del principio para mostrar, para ver que todo esto es lo que Pablo va a hablar. No es nada nuevo que le va a contar. ¿Se entiende? Vamos a volver a Romanos. Romanos capítulo 1. Nos quedamos en el versículo 6, ¿no? Versículo 6.
¿Quién puede leer? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. Sí. Entonces, vamos a ver. Cuando allá en Roma abren esta carta, ¿no? El versículo 6. ¿Qué dice otra vez, Elías? Entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. ¿A quién le está diciendo? ¿A quién está diciendo? Sí, a los prosélitos y a los temerosos de Dios. Ahí pues están abriendo, ¿no? Ellos, en Roma ya están abriendo esta parte, ¿no? Entre los cuales estáis también vosotros. No vayan a discutir. Están discutiendo y peleando pues siempre ellos, ¿no? Estáis también vosotros llamados a ser de Jesucristo. No vayan a discutir, no vayan a pelear más. Así están diciéndolo. ¿Y después qué dice el 7? A todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Sí, dice, a todos los que estáis en Roma, a esos hermanos que están en Roma, los prosélitos y los... ¿Quién? Temerosos. Temerosos de Dios. ¿Qué dice? A todos los que están en Roma, amados de Dios. Y acá sale una palabra, llamados a ser santos. ¿Qué significa eso? Llamado a ser santos. Ahí sale un secreto. Santo significa kados, ¿no? En hebreo. Entonces, santo, ¿qué significa? Apartado del sistema, del mundo. En Roma tenía un sistema muy fuerte, muchas tradiciones allí había y muchas culturas de otros países, ¿no? Había gente que mataban a sus hijos, a sus dioses, había montones de cosas, había, ¿sí o no? ¿Y qué pasaba? En el escrito dice que salga de ese sistema del mundo. A nosotros también nos dicen, aquí tenemos cuántos sistemas, cuántas fiestas tenemos. Por ejemplo, nomás, vimos la fiesta de Shavuot. ¿Se acuerdan? Que es el mal llamado día de Pentecostés, ¿no? La fiesta de Shavuot es una fiesta que Dios indicó, acá en el principio cuenta ya, que hay que festejar esa fiesta para acordarnos cuando Dios nos entregó las instrucciones, le entregó a Moisés en el monte Sinaí. Entonces cada año uno hace una fiesta y tiene todo su proceso, indica cómo es su proceso, ¿no? Y uno se acuerda de esa fiesta y ve la gracia que Dios les da. Esa es la fiesta que Dios ordenó, una de sus fiestas, hay 8 fiestas más o menos en total, que Dios ordenó que se hagan. Pero la fiesta que nosotros tenemos, ¿qué es? Navidad, Año Nuevo, Reyes Magos, Día de los Santos, muchísimas fiestas hay que nos da este mundo, que tenemos fiesta en el trabajo, ¿cómo se llama? Fiesta en el trabajo, ¿no? ¿Cómo se llama eso? Feriado, ¿no? Que feriado es festivo, ¿sí o no? Porque este mundo tiene una corriente diferente a la corriente que está escrita. ¿Se entiende? Dios lo que quiere es que nosotros salgamos de ese sistema, de esa corriente que hay. Y llamados a ser santos, dice. Guardados para Él, esperándole. Eso es lo que Dios nos quiere enseñar por medio de la instrucción. Esa instrucción, cuando nosotros obedecemos, nos saca del sistema del mundo y nos hace santo. Eso es santo. Apartado para Dios. Apartado del sistema, de la corriente y de las ordenanzas que nos da este mundo. Salimos de ahí y nos guardamos y esperamos. Cuando venga nuestro Mashiach, cuando venga el Mesías, cuando venga Jesucristo, otra vez, muchos estaremos esperándole, ¿no? Esperándole. Como las 5 vírgenes prudentes y 5 vírgenes insensatas, ¿se acuerdan? 5 no estaban preparadas, le faltaba aceite. Y 5 tenían aceite. ¿Sí o no? Las 10 en total estaban ahí preparadas, estaban ahí esperando. Pero 5 nomás estaban preparadas. 5 estaban instruidas, preparadas realmente. Tenían aceite. Estas 5 le estaban esperando, pero no tenían aceite. ¿Se entiende? Dios quiere que nosotros nos preparemos para cuando venga el Mesías. ¿Y cómo nos preparamos? Instruyéndonos, guardando su palabra, saliendo de la corriente de este mundo. ¿Hay que mentir? Pues ya no quiero mentir. ¿Hay que robar? Pues ya no quiero robar. ¿Hay que adulterar? Pues ya no quiero adulterar. ¿Hay que matar? Pues ya no quiero matar. ¿Sí o no?
tantas cosas sucias que tenemos que hacer en este mundo para conservar nuestro trabajo, por ejemplo. Pero Dios dice, no, sal de eso. Te doy mi instrucción, yo te voy a guiar, yo te voy a guardar, yo te voy a hacer que seas feliz y próspero en tu vida. Por favor, guarda, mira esta gracia que te doy. ¿Sí o no? ¿Se entiende? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 8. ¿Alguien puede leer? Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Sí. ¿Qué es lo que Pablo está muy contento y da muchas gracias a Dios por la gente que está en Roma, ¿no? ¿Y qué dice aquí? De que vuestra fe se divulga por todo el mundo. ¿Y después qué pone el 9? Porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones. Sí, después. Rogando que de alguna manera tenga al fin, por la voluntad de Dios, un próspero viaje para ir a vosotros. Sí. Pablo aún no pisó nunca Roma. Nunca ni un apóstol fue a Roma. ¿Sí o no? Demasiado se quiere ir. ¿Dónde quiere ir el apóstol Pablo? Ahí donde hay lío. Ahí donde hay problema. Ahí quiere ir a solucionar. ¿Sí o no? No quiere estar en el sofá acostadito mirando las noticias. ¿Eh? Él quiere ir allá donde están los hermanos que no tienen instrucción, que les falta. Él quiere enseñarles. ¿Se entiende? Quiere enseñar para qué. Para que esos hermanos puedan cambiar la vida y puedan salir de la corriente de este mundo. Por medio de la instrucción que Dios ha dado por escrito. Después. 11. Porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual, a fin de que seáis confirmados. Sí, apóstol Pablo lo que quiere es verle para compartir con él la palabra para que sean confirmadas su fe. ¿Sí o no? Porque muchos pueden decir, sí, yo soy salvo. Yo creí en Jesucristo. Pero su vida, ¿cómo es? Su vida, ¿cómo es? Sí, yo soy salvo. Yo en el año 1901 por ahí ya recibí la salvación. Pero mira su vida, ¿cómo es? Un desastre. Todavía anda con la música del mundo, todavía anda borracho por ahí, todavía anda con mujeres o con hombres por ahí. Su vida es un desastre, pero él es salvo. Pablo quiere ir a Roma para confirmar ese evangelio que ellos escucharon. Ese evangelio que ellos escucharon. Para cavar sus corazones y meter más profunda la palabra y la instrucción que Dios les da. ¿Sí? Después, el 12. Esto es, para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Sí, dice, esto es para ser mutuamente confortados por la fe que no es común. La fe que no es común. Que no es común. La fe que nos es común. ¿Qué significa eso? Eso significa conversos. ¿Se entiende? Conversos. Significa... La fe, ¿qué significa? Muchas veces estudiamos ya. A ver un poco cómo está su cerebro. ¿Qué significaba fe? En hebreo se llama emuná. ¿Se acuerdan? ¿Y qué significa emuná? Sí. Sí. El dibujito que hemos dado, ¿no? Pero vamos a hablar fácil hoy. Es que, ¿qué significa emuná? Fidelidad a la palabra. Ser fiel a la instrucción que Dios nos da. Eso es la fe. Entonces, uno que tiene fe, tiene cambio en su vida. Uno no puede decir, yo tengo fe en Dios, yo tengo fe en Jesucristo, pero su vida no está cambiada. Entonces, esa no es la verdadera fe que habla la Biblia. La fe significa ser fiel a la instrucción que Dios me da. Yo guardo esa instrucción y esa instrucción, obedeciéndola, cambia mi vida. Eso nomás es. No hay otra cosa. ¿Se va entendiendo? Vamos a seguir. Versículo 13. Pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado,
para tener también entre vosotros algún fruto, como entre los demás gentiles. Sí, vamos a ver Mateo 18. Un poquitito vamos a ver. Mateo 18, 23. Mateo 18, 23. Vamos a ver una cosa. ¿Tienen? Mateo 18, 23. Vamos a leer un poquito esto. Aquí sale, apóstol Pablo se considera él como que él es un deudor, ¿sí o no? Él dice, escribiendo, dice, yo soy deudor. Entonces, ¿qué es lo que significa un deudor? ¿Usted le debieron algo alguna vez a alguien? ¿Sí? Yo no. Raquel me está por pegar ya. Sí, existen dos tipos de deudores. Tienen un poco bien. Vamos a leer un poco. Vamos a ver. Versículo 23. Mateo 18, versículo 23. A ver, ¿quién puede leer? Por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Sí. Después. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Sí. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle, y a su mujer e hijos, y todo lo que tenía, para que se le pagase la deuda. ¿Qué le pasó a este deudor? Debía y no pudo pagar. ¿Y qué pasó? ¿Qué se le ordenó que hagan? Hablen. Vender a su mujer e hijos. Qué terrible, ¿no? Tiene que vender a su mujer y a sus hijos para que le paguen la deuda. ¿Y después qué pasó? Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Este dueño, este jefe, cuando estaba su deudor ahí enfrente, ¿no? Le debía muchísimo. Yo saqué el cálculo. Le debía 10.000 talentos. Saqué en la época de hoy, ¿qué sería eso? Eso equivale a 216 kilos de plata. Un kilo de plata, tenemos que entrar en internet y ver cuánto cuesta un kilo de plata. Le debía 216 kilos de plata. Mucho dinerito, ¿no? ¿Y qué hizo ese jefe? Le quería agarrar a la mujer y a sus hijos que trabajen ahí como esclavos para que salde esa cuenta. Pero él, ay, perdóname, mi jefe, yo te voy a pagar. Estaba ahí llorando, ¿no? ¿Qué hizo el jefe? Le perdonó. Ahora hay otro. ¿Qué pasó? El 28. A ver, Elías. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos, que le debía 100 denarios, y haciendo de él, le ahogaba, diciendo: Págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: Ten paciencia conmigo, y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel, hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho, y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: Siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné, porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos, hasta que pagase todo lo que le debía. Sí, vamos a ver. Le perdonó 216 kilos de plata, ¿sí o no? Pero saliendo ahí, había otro que le debía a este que fue perdonado. ¿Cuánto le debía? 100 denarios. Un denario equivale más o menos a un día de trabajo. Hice más o menos yo el cálculo acá. 400 gramos de plata es lo que le debía. 400 gramos de plata. ¿Y el otro? ¿Cuánto le debía el otro? 216 kilos de plata. Este 400 gramos de plata no es mucho. 100 días de trabajo equivale a eso. 100 días de trabajo. Pero no le perdonó. Entonces aquí salen dos tipos de deudor. Salen dos tipos de deudor aquí. Uno que recibió el corazón de su amo. ¿Sí o no?
Por eso nosotros somos deudores. Apóstol Pablo aquí está diciendo que él es deudor. A él le perdonaron mucho, pues. ¿Sí o no? Él quería ser un rabino, él quería ser... Y después se encontró con la misericordia del Mesías. ¿Sí o no? Apóstol Pablo le vio a Esteban cuando era apedreado y él consentía en la muerte de Esteban. ¿Qué consentía? ¡Ah, qué bien! Por fin le mataron a este hereje de Esteban. Así estaba, ¿no? ¡Qué bueno que le mataron! ¡Ah! Ojalá que todos mueran así. ¿Sí o no? Y se iba él con su... se iba y ahí le apareció Jesús y él entendió. 14 años estuvo guardado en un lugar él, apóstol Pablo, meditando y pensando todo lo que él aprendió. Eso él entiende como una gran gracia que no se merece. Por la maldad él apresaba y le asesinaba a los cristianos. Él no se merece esa gracia tan grande. Por eso él dice, yo soy deudor. Él se siente como un deudor. ¿Se entiende? Ahora lo importante es cómo se sienten ustedes. Eso es lo importante. ¿Cómo se sienten los hermanos que estaban en Roma? No, nosotros somos los dueños ahora de la sinagoga. ¿Qué vienen a hacer acá estos judíos? Nosotros somos ahora los que mandamos. Ya le echó Claudio. ¿Por qué vienen otra vez ustedes acá a molestar? ¿Sí o no? Pablo por eso le está escribiendo. Ustedes también son deudor igual que yo. Vamos un poco a Romanos. Vamos a terminar ya. Romanos, versículo 14. ¿Qué pone ahí? A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Sí, ahí pone. ¿Qué es deudor? Después. Así que, en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el Evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Sí, el deseo que tiene Pablo es de poder ir a Roma, encontrarse con esos hermanos, con los prosélitos, con los temerosos de Dios y darle la palabra. Esto que hemos visto todo aquí en la antigüedad que sale, ya estaba escrito. Eso estaba en el corazón de Pablo y eso es lo que él enseñaba. Eso es lo que él quería transmitir. Ese enaltecimiento que tenían esos hermanos de allá, de Roma, no es bueno. No es bueno para su vida espiritual. Por eso ahora el apóstol Pablo de Priscila y Aquiles escuchaba todo lo que les contó mientras que hacían las carpas. Escuchaba todas las noticias de los hermanos que estaban en Roma. Y ahí entendió Pablo, urgentemente tengo que escribir esta carta. Urgentemente también tengo que ir a Roma. Así estaba pensando él. ¿Se entienden? ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿Entienden? Por eso nunca se enaltezcan. Somos deudores. Nosotros también somos deudores de esta palabra. Por eso tenemos que recibir más gracia de Dios. De aprender más, de conocer más su instrucción. Para que nuestra vida cada día pueda cambiar más. ¿Sí? ¿Está bien? Bueno, hoy hasta aquí vamos a compartir.